acerca de los últimos tiempos, de que debemos de tener una claridad plena de quiénes se van a ir en el arrebato, y seguir trabajando en esa área, en el área de no perder la primogenitura, algo que no se enseña, como les digo, y tenemos esa ventaja nosotros como pueblo de Dios de conocer ese tema de la primogenitura que indudablemente el domingo mirábamos, para sorpresa de muchos, algo que no habían visto este domingo pasado y el antepasado acerca de la primogenitura, como aún en el Apocalipsis se refleja en el capítulo 7, por ahí del 4 en adelante, y Dios le da importancia a la primogenitura. Estamos hablando siempre diciéndoles que una regla para hacer una predicación o hacer un sermón, hemos hablado mucho de esto, pero para nosotros es seguro, es empezar a sacar una doctrina. Las doctrinas se sacan del Nuevo Testamento y no del Antiguo. El Antiguo Testamento, vuelvo a reiterar y a repetir, son como ¿qué? Como un respaldo, y nos sirven como ¿qué? Como tipos, figuras y sombras. Vemos en la Escritura cómo el apóstol Pablo es el que mayor ejemplo da acerca de esto, cómo él empieza a hablar, por ejemplo, en 1 Corintios 12 acerca de la doctrina de bautismos, y empieza a hablar de Moisés y de las cosas y los eventos que sucedieron, para dar claridad cómo Dios le revela la doctrina de bautismos en Hebreos 6, 1 y 2, y él empieza a respaldarse ahí en 1 Corintios con lo que sucedió por lo tanto no quiero que ignores que el pueblo de Israel, dice, en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Ahí está hablando de los 3 bautismos. Traigo a colación esto, hermanos, porque es importante subrayar que debemos de sacar la doctrina por la cual vamos a ser juzgados, la doctrina de Cristo. No significa que el Antiguo Testamento sea eliminado. Viene a tener un poder diferente a través de ¿qué, hermanos? De meterlo espiritualmente. Amén. Otra de las cosas es meter, como hemos estado mirando los lunes en la célula, aquí por cierto, aunque no es célula, porque ya eso tiene que ser extramuros, ¿sí? Aquí es el cuerpo, pero bueno, por motivos de falta de espacio, esa es la cuestión, seguiremos tratando. Con esto les digo acerca de que la Biblia habla en espíritu, alma y cuerpo. Les recomendé por ahí 3 libros de Watchman Nee, ni siquiera es de nuestra doctrina, pero que están bien, para que lo estudien. Yo me imagino que ya lo terminaron, ya van por la 3ª vuelta. Sí, tengo una iglesia el Señor tiene una obediencia, porque digo, es de Él, tiene una iglesia de Shalom bien obediente, bien estudiosa, ferviente en el estudio. Amén, la iglesia dice amén. Y me preguntan, ¿cuál es ese, hermano? ¿Cuáles son esos libros? Pues, hermano, yo siempre he dicho y he enseñado que todo cae del cielo, pero una parte la pone Dios y otra parte la pones tú. El Espíritu Santo no te va a revelar si no hay palabra en tu vida, de no tener materia prima para dónde poner en la revelación. La Biblia no se entiende, la Biblia es revelada, insisto. Pablo dice, la locura de Dios es por la cual Él quiso salvar a este mundo. Así dice la palabra. Entonces, yo les animo, hay muchos estudios por ahí en el internet de Shalom, que se metan a navegar y que se pongan a estudiar, a oírlos ahí como cosa perdida. ¡Ay, ya vámonos!, dicen. Pero hermanos, yo no te puedo dar cosas muy superfluas, porque seguramente ya has escuchado mucho de la palabra, de donde venimos,
Y lo único que te quiero decir es animarte de que debemos de conocer la profundidad de la palabra. Esto de la primogenitura no se enseña, hermanos. ¿Por qué? Porque no interesa si el pueblo de Dios va a llegar a este evento. Entonces, yo creo que ya tenemos claro el A, el B y cuando Él venga. Ya tenemos claro estos 3,5 años, ¿sí? Pero hoy vamos a hilvanar, vamos a juntar lo que hemos estudiado y aquí hemos empezado a ver lo que sigue adelante, el milenio, ¿sí? Los 1000 años, que dice el Apocalipsis, que empiezan aquí. Hay dudas y cuando hay dudas me imagino o que se las amplío o que quieren crecer, cualquiera de las dos o todas las anteriores. Entonces la situación, hermanos, cuando yo creo que no hay dudas es porque o no estás entendiendo o no te interesa o la situación es que no vemos el esfuerzo que se hace por llevar palabra sana. ¿Qué pasa si yo no te enseño la primogenitura? Todavía falta mucho, O sea, hay varios ejemplos en el Antiguo Testamento donde varios varones pierden la primogenitura. No es nada más sacar de un texto 2 y hacer una doctrina. Jamás tengan en consideración una doctrina, no se hace así, ¿sí? Entonces, no tenemos nada más que sacar la palabra de Dios, un texto como hemos estado mirando los lunes, para hacer una doctrina de que se pierde la salvación. Es ir mirando cada texto y ir hilvanando todo. Hoy queremos hilvanar un poquito de lo que hemos estudiado y que seguramente ya escuchaste del falso profeta, ya escuchaste del anticristo, a lo mejor no has escuchado de los 2 testigos, a lo mejor no has escuchado de las 7 trompetas, de los 7 ayes. Esa es la situación que debemos de ir ya juntando todo lo que hemos estudiado hasta ahorita, para que exista esa comprensión completa y total de lo que viene. No es como lo que anoche les decía, que ni Bruce Willis va a ¿qué les decía en la célula? Va a salvar al pueblo de las catástrofes o de los hecatombes que vengan en los primeros 3 años y medio. Se habla mucho del falso profeta, del anticristo, y se habla mucho déjenme voy y se me olvida este concepto. Pero sí me acuerdo dónde está en la Biblia. Sí, de la abominación desoladora. Se habla mucho de esos conceptos, de los que hay. El domingo terminamos mirando, ojalá. ¿Ya lo subieron, hermano, lo del domingo? Todavía no. ¿Ya? ¿Los que no vinieron ya lo vieron? Ojalá y lo vean, porque tenemos definiciones muy alteradas de la salvación. Y al decir alteradas, significa que lleva a una condenación y lleva a una situación de pérdida de herencia. Debemos de conocer completamente que no porque está a tu lado sentado, o te hayas casado, o sean tus hijos los mejores del universo, debemos de mirar qué es lo que está sucediendo, no para juzgar, hermanos, sino para orar por ellos. Vimos el domingo otro nuevo concepto. ¿Qué más iba a haber en la iglesia? Apóstatas. Apóstatas. Y les daba el ejemplo claramente para finalizar el domingo acerca de cuando Cristo instituyó la cena del Señor. Estaban los 12, ¿sí? Y empezó a mirar y a hablar y a decir que le quedaba
poco tiempo y que iba a haber un traidor y alguien que le iba a negar. Si no, léenlo, ahí continuamente dice la palabra de Dios. Y les hablaba acerca del arrepentimiento al final. ¿Por qué meto tanto estas cosas, hermanos? Como si me hiciera más bolas el pastor y no encaja todo. Porque va saliendo, porque es importante, hermanos, que no pienses porque ya te arrepentiste en tu mente, ya fue todo. Porque ya lloraste esa noche que fue sanidad y milagros y aceptaste a Cristo, pero seguiste viviendo una vida lejos, sin naturaleza, sin arrepentimiento, ni cambio total y completo. Cuando la gente viene y digo que la salvación no se pierde, se va y empieza a hablar de la iglesia. Y la situación es que, les digo, hermanos, bendita o no sé si maldita ignorancia que hay para no estudiar la palabra. Pero yo te quiero animar, hermanos, a que así como Judas, que era un discípulo, Pedro, que era un discípulo de Cristo, que los estuvo enseñando, ¿sí? Que fue el mentor, el maestro, el rabí, ¿sí? El rabí, el maestro, ¿sí? También dos se andaban tambaleando. Siempre hemos hablado porque pues llegan a la iglesia, hay hermanos que me han dicho, hermanas, yo cuando fui jovencito, jovencita, traía a todos aquí o a todas y todas mías, ¿cómo se llama? El irresistible, ¿el qué dijeron? ¿El pipiripao qué? ¿Sí? ¿Sí? Y pues, págatelas. Fracaso. Porque no nos han enseñado definiciones o conceptos que hemos tenido que aprender a través de los años. ¿Sí? ¿Hay apóstatas? Seguramente sí. Judas fue un apóstata. Dice que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe, oyendo doctrinas de demonios, sí, espíritus. Y les decía el domingo que son personas donde el diablo, hombres como yo y como tú, el diablo está predicando en los púlpitos. Hubo una duda del matrimonio porque la hermana Berta, sí fue la hermana Berta, que decía que si eso era de la iglesia católica o era de la iglesia cristiana. Le digo, pues es un diseño de Dios. Cristo se va a casar con la iglesia y va a haber unas bodas. Y le decía a la hermana Berta que seguramente ese personaje que le dijo, o personaja, pues no había leído la Biblia. Y es importante ir hilvanando todo. Acá en la mente, en la imaginaria, por eso les doy las estructuras así, e ir llenando todo. ¿Qué es lo que va a pasar en estos 3 años y medio? Podemos agarrar la escritura. Hoy había una duda yo le digo el hambriado, hermano, discúlpeme, hermano Sergio, el hambriado, pero en el buen uso de la palabra, el hambriento, porque sea hambriado, está hambriado de conocer más la palabra. Y para eso estamos. Hay una duda que no le he encontrado todavía. Al parecer es un mal de traducción, pero no lo quiero definir hasta no seguir investigando más, ¿sí? Para no hacer una herejía. Pero sí quiere decir que hay ese deseo, porque nos vamos quedando con una duda, con otra y con otra, y después somos unas dudas ambulantes.
Sí, ahí andamos con dudas. Es que no entiendo. Es que revelación. Rodillas, ¿sí? Revelación. Mesa de los panes, ¿sí? Ir a las tablas de la ley hasta el lugar santísimo. Pronto ya vamos a continuar, les prometo. ¿Por qué me he detenido un poquito? Porque debemos de conocer esta primogenitura. No lo voy a dejar otro año para que lo conozcas, ni 2 ni 3. Ya es importante conocer qué es la primogenitura, ¿sí? Hay muchos temas que invadir y no evadir, ¿sí? Para que tenga el conocimiento y el crecimiento y la nutrición de cada uno de nosotros. Por ejemplo, los 12 desiertos, la primogenitura, irla viendo por detalle, ¿sí? La doctrina de Cristo, la doctrina de bautismo, la doctrina de tanto que les he hablado de obras muertas, son los arrepentimientos, que difícilmente no se dan. Pero bueno, vamos a dejar esto y déjenlo como introducción. Y la duda, y anoche lo empecé a mencionar antes de que el hermano me lo preguntara el día de hoy. Me da risa porque me habla y me dice, hermano, ¿puede? Le digo, pues aunque no pueda, tengo. Le estoy bien fundido, no puedo dormir. En este año nada más he dormido una vez bien en todo lo que va del año. Ya vamos a acabar el segundo mes. Y no me arrepiento porque creo que en las vigilias ahí se gana mucho de oración. ¿Sí? Y para eso estamos, para eso nos rentamos. Acaba de ver una víctima de un paciente de urgencia y estaba que no aguantaba la luz y dolor de cabeza y terrible como migraña, y ya le digo, échele. Y empezó con sus dudas y creo que se las resolvimos hasta donde yo entendí. No sé si me entendería él, pero yo tampoco me entendí. Entonces la situación, hermanos, es que vamos a ir hilvanando, ¿sí? Para terminar. Fíjense, por ejemplo, 11, 12 y 13 son eventos que están empezando a suceder, ¿sí? Desde el 10 aquí. Está hablando de los 3 años y medio y siempre habla de 1270 días, que es lo mismo que 3 años y medio, o no recuerdo cuántos meses, pero también lo menciona la Biblia. Ahí multiplíquenle 46 más 36, 42 meses, ¿sí? Así lo menciona desde Daniel, empieza a trazarlo. Es importante ir teniendo esto. Esto es importante, hermanos, porque en el milenio, en los primeros 3 años y medio, van a sonar las trompetas. De eso no hemos hablado. Aquí van a ser 7 trompetas. Vamos a ir mirando. Igual el domingo veamos algo de esto, ¿sí? Rápidamente, porque es la tierra también, o sea, va a empezar a sufrir. O sea, ya está sufriendo. Pregúntenle a Venezuela, pregúntenle a Cuba, pregúntenle a Rusia, pregúntenle a África, pregúntenle a nuestro país. O sea, hay lugares que no se puede ya vivir por la maldad que hay. O sea, nuestro México no se queda tan atrás. El problema es que aquí en la ciudad pues no nos damos mucho cuenta porque estamos entre tanta ciudad, entre tanta gente, ¿sí? Ya me oí como aquel con la misma gente en la misma ciudad, ¿no? Y lo único que les quiero decir es que al final de las trompetas, de la séptima, es cuando termina la gracia. Aquí, yo había dicho que aquí es donde el Espíritu Santo es arrebatado, ¿sí? El Espíritu Santo es arrebatado. ¿Por qué? Siempre me gusta que piensen, ¿por qué? ¿Por qué? Anoche hablé algo. Sí, anoche hablamos de algo en la célula. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué es arrebatado? Ahí termina la gracia. Y después con Israel empiezan los 7 ayes, ¿sí? Pero aquí con la iglesia las 7 trompetas. Entonces, una situación terrible en contra del mundo que tiene que ser juzgado. Y al final, ahí, hermanos, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué no es quitada aquí cuando la primera parte de la iglesia se va, sino aquí, si estos ya no tienen derechos, entre comillas? Son por los cristianos que se quedaron, ¿no?
¿Por qué? Ahí va a haber, hermanos, dos testigos. ¿Sí? Estos dos testigos van a andar profetizando. Vamos a leer en Apocalipsis 11. Entonces le fue dada una caña, una vara de medir, y se le dijo: uno, levántate y mide el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad 42 meses. Ahí está hablando de 42 meses que va a ser hollada la santa ciudad. 3 años y medio. Está hablando de la primera parte de la situación de los 7 años. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1270 días vestidos de cilicio. Esos 2 testigos, hermanos, se cree que son Moisés y Elías, ¿sí? Vestidos de cilicio. El cilicio significaba luto, ¿sí? Entonces ellos van a empezar a testificar llenos del Espíritu Santo. La pregunta es: ¿por qué no es arrebatado aquí, sino arrebatado acá? Ellos van a ser los que van a estar predicando acerca del Señor. En el milenio, ahí van a estar predicando los judíos. Aquí se les va a dar a ellos la situación de predicar. Hasta aquí, hermanos, se le dio la oportunidad al pueblo de Dios de predicar y testificar. Ya vimos con estos jóvenes que no necesitas de manejar un idioma, un dialecto. El deseo, ¿sí? El deseo, hermanos, eso tiene mucho que ver. Entonces Dios te da y Dios pone los medios. Amén. No nos pusimos de acuerdo con Michelle y con los de Brasil para que fuera y tradujera y estuviera allá, y que ella aprendiera también, porque ella no sabía. No es nada más ir y llegar y: oye, dice que llegaron como testimonio ahí en Allende, Nuevo León, rumbo a Montemorelos, rumbo a Ciudad Valles. Es la nacional que llega aquí a México, la primera carretera que hubo. Y que llegaron y que estaba un señor afuera y le empezaron a hablar de Cristo, traduciendo y todo. Dice: yo no quiero saber nada de ese Dios. Dice: ¿y por qué? Dice: por eso. Ya se fijaron, y era una tienda de brujería. Creo que no le entendieron. Déjenme les cuento acá. Sí, pues no quería saber nada de eso, era un brujo. ¿Sí? Entonces, mis hermanos, aquí estos 2 testigos van a necesitar ¿de qué? Van a necesitar de la unción del Espíritu Santo. Y si vienes tú dilucidando más abajo lo que está diciendo el capítulo 11, y les vuelvo a reiterar, hermanos, tengan mucho cuidado, ¿sí? Porque me preguntan mucho y por eso se hacen doctrinas heréticas. Los capítulos y los versículos es por mero agilidad o facilidad de saber dónde están. Pero el Apocalipsis no le dijo: a ver, Juanito, no sé si se esté tronando la bocina o están saliendo llamas de fuego ya de las cosas que estoy diciendo. Juanito, 11, 1. Entonces me fue dada una caña, etcétera, etcétera. 11.2, pero el patio que está fuera del templo. 11.3, escríbele, órale burro, escríbele, Jesucristo diciéndole a Juanito. No era Aldo, Y daré a mis 2 testigos. 11.4, no, hermanos, él iba viendo y iba escribiendo. No había. Entonces, o sea, es que el versículo tal dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Y este versículo dice que no, porque y así empezamos. Y hacemos la doctrina y hacemos una situación. No leemos todo completo.
Entonces cuando empiezas a leer Apocalipsis, léelo desde el principio y léela hasta el final, para que lo entiendas. Amén. Eso es importante. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios en la tierra. Cada una de las cosas, cada iglesia del Apocalipsis, las 7 iglesias son 7 candeleros. Son la luz que deben de irradiar durante todo, ¿qué, hermanos? Durante todas las temporadas y épocas que ha sucedido en la gracia desde que inició desde el libro de Hechos hasta el día de hoy que estamos en la Odisea. Hoy somos un candelero que debemos de dar luz a la iglesia, al mundo. Aquí, en estos 3 años y medio, por eso dice que son los candeleros, van a ser los que van a estar dando luz a ese mundo tan terrible. En el capítulo 12 ya lo vimos, donde pelea el dragón y la serpiente antigua con el arcángel Miguel y son lanzados. Miramos también que aquí va a ser una situación de opresión terrible en contra del pueblo de Dios. Y va a haber más maldad. Va a cursar por un lado aparente paz por las capacidades de este varón del anticristo. Va a estar el anticristo también, anticristo, ¿sí? Y el falso profeta. ¿Sí? Esos vienen en el capítulo 13, estos dos que se dan la autoridad, pero los dos testigos se les llaman los olivos. ¿Por qué, hermanos? Porque están llenos del Espíritu Santo y fueron profetizados desde el Antiguo Testamento que iban a estar Elías, y Moisés. ¿Para qué vienen? Ahora sí, hermanos, cuando estemos allá en el cielo, o cuando estemos en el milenio, le vamos a preguntar ¿por qué? Lo revelado es para los hombres y lo no revelado es para Dios. Ellos van a estar profetizando con un poder del Espíritu Santo, por eso le llaman los dos olivos y los dos candeleros. Van a estar llenos de silicio para mirar el luto, mis hermanos, la dificultad de las muertes que van a estar sucediendo. Y fíjate bien, dice, estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de el Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Pero fíjense cómo va a cambiar esto, ¿sí? Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. ¿De quiénes está hablando, hermanos? ¿Quién oró para que no lloviera? Elías. Ya me luché. Sí, ahora sí hablé como hombre. Elías, hermanos, dice aquí ellos devoran a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles, en estos tienen poder para cerrar los cielos a fin de que no llueva en los días de la profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga cuantas veces quieran. ¿De quién les habla? ¿Quién tuvo el poder de las plagas? Bueno, te la voy a poner bien fácil para que entiendas, hermano. ¿Quién fue el primer roquero de la Biblia? ¿Quién dijo que Juan? ¿Tú quién dijiste, hermano? Moisés, porque dijo, ahí viene la plaga. Déjenme les digo a los de acá. Ahora están muy dormidos. Hermanos, mira, fíjate bien. Aquí está resumiendo de estos dos testigos que van a estar profetizando en esos 3 años y medio. Y por eso al final va a ser recogido ellos, el remanente, o sea, la otra parte de la iglesia, y va a ser levantada junto con el Espíritu. Y aquí va a terminar la gracia. Nada más y nada menos. ¿Amén? Ahí les va. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo, ¿sí saben dónde está el abismo? Una parte del infierno. En el infierno hay varias partes de sufrimiento. ¿Amén? ¿Sí?
de la bestia que sube del abismo, hará guerra contra ellos, contra los testigos, y los vencerá y los matará. ¿Sí? Primero me dice que tienen poder, luego me dice que van a matarlos. Y fíjense qué va a pasar con ellos. Y además, mis hermanos, con la gente que está siendo fiel en esos momentos. Pongan mucho ojo. Y sus cadáveres estarán en la plaza grande, ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y, no dice Gomorra y Egipto. ¿De qué les habla? La plaza ya está, hermanos. ¿Sí? ¿En qué religión, con todo respeto hacia todos, está la sodomía al máximo? Y tienen, no sé, más de 1000 y cacho de demandas. Y están pidiendo perdón por la inmoralidad sexual de los líderes. La católica, ¿no? No lo digo yo. Ayer el Papa pidió perdón a todos, hizo un concilio en el Vaticano por toda la situación de pederastía, ¿sí? O sea, daño a los niños o niñas. Pero hay una situación de inmoralidad sexual. ¿Por qué? Finalmente platicaba con una paciente y me decía que ¿por qué? Y le decía, ella es católica, y le decía, mire, ¿quién tiene la culpa de que haya tanta pederastía, tanta violación, tanta monjita embarazada? Le digo, acá también no cantan tan mal las rancheras, ¿sí? No quiero taparle el ojo. Le digo, también acá no cantan tan mal las rancheras. También tenemos la misma naturaleza. Dice, es que si han hecho el voto del celibato y por qué se metieron y deben de quemarlo, ¿no? Le digo, finalmente somos humanos. El mismo Papa o los mismos papas en el Concilio del Vaticano, ahorita no recuerdo, que hicieron esa ley, son los culpables. Porque Pablo dice que si no tiene uno don de continencia, que se case antes de que se queme. Pero siempre les digo a los mayores de 30 años, cásense porque se los va a cargar el pecado, no el tren. O al rato me van a hablar, ay pastor, ¿cómo está? Creo que no me esforcé tanto, ¿verdad? Hermanos, ¡cásense! ¿Y no tienen don de continencia, hermanos? ¡Cásense! Es un mandato de Dios, no mío. Vean lo que está pagando la iglesia romana por quererle hacer a las disque santidad. Y Egipto, ¿quién ha mundanizado Egipto y figura del mundo? La religión. Unos creen que esta plaza donde van a ser llevados los cadáveres, la plaza grande de la ciudad, está en Roma. Y fíjense bien lo que dice. Dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y lo de los pueblos, ¿sí? Tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. La Biblia, como siempre les he dicho, está más adelantada que la tecnología. El Espíritu Santo estaba mirando a los satélites, estaba mirando a la televisión, a las pantallas de plasma, porque dice, y lo de los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres. Ni modo que todo lo de las tribus y lenguas se vayan a ver en 3 días y medio. 3 días y medio, eso es imposible. Entonces va a estar los reflectores sobre esa plaza. Unos dicen que es la plaza de San Pedro, otros dicen que es el Coliseo Romano. No se sabe por qué decimos que eso, porque la Biblia está narrando que va a ser en Roma, ¿sí? Porque hay 5 montes.
por la situación geográfica que menciona muchas veces la Escritura, las profecías. Ahora, a lo que vamos es esto. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Perdón. Ay, hagan de cuenta que yo soy uno de esos, ¿no? Te traigo un regalito. Ya matamos, ya vimos, te voy a enviar un regalito. Y tú me vas a enviar otro regalito. ¿Por qué? 3 días y medio la nación va a estar mirando el mundo, todas las tribus y naciones, a través de la televisión y todo, que ya los dos profetas han sido asesinados. La nueva Navidad. ¿Ven cómo una cosa va a la otra? ¿Sí? Van a hacer fiesta porque mataron a Moisés y Elías, que estaban predicando lo último que quedaba. Les empecé hablando del candelero, lo último de luz que se está hablando en esos momentos. Las otras 7 iglesias terminaron aquí, y cada una, dice Apocalipsis, son el candelero, las que dan luz. Aquí los dos testigos. La iglesia va a ser terriblemente. Aquí se están dando las 7 trompetas, que no lo hemos visto. Esas 7 trompetas nos habla de la destrucción que va a empezar a despedazar la tierra en una manera terrible y espantosa. Entonces les van a checar a los testigos y a los que tienen temor y a los que guardan la ley, de que ellos son los culpables. Entonces, imagínense la pudredumbre que va a haber en esa plaza, siendo televisada a todo el mundo, el mosquero, la pestilencia. ¿De qué les hablan, hermano? ¿Y quién los va a matar? Pues el anticristo. El Vicarius Filii Deis, el 666. Los va a matar ahí, hermanos. ¿De qué les habla? Pues de los sacrificios de las pirámides. El diablo siempre quiere sacrificios humanos. Y mientras más puerco y más despiadados sean los asesinatos, él se alegra más. Y con todo esto, hermanos, la tierra va a celebrar, y como dice el hermano, la nueva Navidad. Te voy a enviar, a lo mejor todavía va a estar Maduro, ¿no? Maduro le va a enviar a Trump, vamos a poner un ejemplo, un regalito, porque ya mataron a los 2 testigos, por eso nos estaba yendo mal en la tierra, por la culpa de ellos. Y por otro lado, la gente va a creer en el falso profeta, en el anticristo de Apocalipsis 13, porque ellos van a estar haciendo milagros, prodigios, maravillas. Les van a creer a ellos, pero ellos van a estar todavía jalando al arrepentimiento, profetizando, siendo luz para esta humanidad que está en tinieblas. ¿Cómo la Biblia está adelantada? Por eso, si nos ponemos a ver, dice aquí, y los pueblos, tribus y lenguas y naciones verán sus cadáveres. ¿A poco van a ir? No, van a verlo por televisión. O sea, aquí está hablando de los satélites, está hablando de las televisoras, está hablando de toda la modernidad en los tiempos. Cuando se escribió el libro de Apocalipsis, pues no tenía idea Juan de que iba a haber una tele. Yo creo que lo vio, ¿sí? Cuando Cristo le reveló y se le presentó y empezó a ver. O sea, Juan estaba adelantado también, porque fue el Espíritu Santo. Por eso les digo que la Biblia está más adelantada que cualquier cosa. Ni Camarena sabía que se iba a televisar a colores
¿Y saben quién fue Camarena? González Camarena. ¿Sí? El que creó la televisión a color. El mexicano que creó la televisión a color. Y tuvo que venderla, la tecnología, a los Titiris Nights, ¿sí? A los United States, porque aquí una fuga de cerebro se le llama eso. Dice, y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hermanos, invita a un joven a la iglesia, un joven cristiano. Aquí está el espíritu que está. Ahora imagínate, un joven cristiano, pues no quiere. Tiene muchas cosas que hacer en el mundo. ¿Sí? Muchas cosas que hacer en el mundo. Ahora imagínate en esos momentos finales de esa generación. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron. Aquí esto va a ser crucial de esta resurrección de estos dos profetas. Moisés significa la ley y Elías significa los profetas. El Antiguo Testamento se va a volver a levantar y erigir en resurrección, y aquí es donde el pueblo de Israel va a ver, caray, Moisés y Elías fueron resucitados. Entonces, esos locos cristianos tenían razón, porque el pueblo judío sabe quién es Moisés y quién es Elías, porque eran judíos, de la descendencia de Jacob, de Israel, etcétera, etcétera. Entonces ahí van a mirar, y aquí van a ser levantados en pie, y también los van a ver, va a ser notorio. Entonces los judíos van a ver que han sido engañados por el falso profeta y el anticristo de Apocalipsis 13, con poderes extremadamente grandes. Y vieron una gran voz del cielo que decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Y en aquella hora hubo gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbió. Hermanos, eso que ven tan bonito cuando la otra vez que fui a Roma, sí, o sea, está muy padre. Digo, aquí a la colonia Roma, no crean que allá. Allá va a ser destruido, hermano. Es para que despierten, porque ya me están llamando. Dice, en aquella hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron el número de 7,000 hombres, y los demás se atemorizaron y dieron gloria a Dios al cielo. Y el segundo ay pasó, y he aquí el tercer ay que viene pronto. Entonces Apocalipsis no es para ignorantes, ¿verdad? Vean lo que va a suceder. Después les digo donde dice de dónde fue sacado, que es Roma. Salud. Padre, te damos gracias en esta noche. Dios, se nos fue el tiempo muy rápido, creyendo que esto produce un temor y temblor. Tu palabra dice: lámpara